Santiago capítulo 5, versículos 13 al 20. El tema, hermanos, que encontramos en este pasaje es la siguiente: oración para restauración. Yo no sé si lo puse bien, como que parece que suena mejor orar para restaurar, pero ¿y si es para orar con el propósito de restaurar? Y hermanos, poco a poco, por la manera en que siento que Dios nos está enseñando, poco a poco, hermanos, Dios espera de nosotros que nos enfoquemos más en otras personas y que tengamos un deseo de ayudar a los demás. Y como lo vamos a ver en este día, la importancia y la necesidad de empezar a portarnos como iglesia. Poco a poco, empezar a portarnos como iglesia. Vamos a dar lectura, permítanme, hermanos, de los versículos 13 al 20 y daremos inicio. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este es un pasaje cargado. Este es un pasaje que se ha dado a malentender de diversas maneras, y este es un pasaje crítico. ¿Por qué crítico? Primero, Santiago termina su discurso, su carta, con estas instrucciones, como el broche de oro. Y también es crítico porque de aquí han salido algunas falsas doctrinas sobre lo que es la sanación y en ese tema. Pero permítame comenzar, hermanos, con esto. Permítame introducir este tema con lo siguiente. Hermanos, la creencia común del cristiano es la siguiente. La creencia común del cristiano es que la vida cristiana comienza con Dios y termina con Dios. Es decir, son muchos los cristianos que dicen, con que yo estoy bien con Dios, ¿no? Yo sé que yo estoy bien con Dios, están peleados con toda la iglesia, pero dice, yo soy espiritual porque yo estoy bien con Dios. Es el que causa pleitos en la iglesia, ¿verdad? Es el que los hermanos dicen, no vayas con ese hermano porque cuidado, pero él o ella misma dice, pero yo soy espiritual. Ahora, esa es la creencia típica, digamos, del cristiano, porque dicen, es que yo sí oro, yo sí leo, yo sí ofrendo, yo sí diezmo, yo sí alabo, yo estoy bien. Todos están mal, pero yo estoy bien. Santiago enseña de manera diferente. Comienza con Dios, pero termina en ayudar a otros creyentes. Termina en ayudar a otros creyentes. Es decir, hermanos, si nosotros no tenemos ese deseo, ese corazón o esa disponibilidad de ayudar a otros, ayudar que otros
crezcan espiritualmente, en verdad no somos tan maduros y espirituales como nos gustaría clamar que somos. Y la manera principal es hacerlo en la oración, a través de la oración. Y es lo que Santiago enseña. Primordialmente debemos de orar por otros. Hermanos, la oración, por eso, debe de ser un pilar fundamental, no solamente en la vida del cristiano, sino en la vida de la iglesia. No hemos hablado mucho sobre la oración, no hemos comenzado ningún programa específico sobre la oración. Hace 2 domingos anuncié sobre el grupo o el ministerio de la oración. Pero hermanos, si nosotros no oramos, es como decir Dios, yo no te necesito, sino que nosotros vamos a hacer la iglesia como nosotros queremos hacer. Por eso, hermanos, la oración es un pilar fundamental en mi vida y también debe de ser un pilar fundamental en la vida de nuestra iglesia. Entonces, hermanos, la predicación puede ser buena o mala, no sé. La alabanza puede ser buena, los cantos pueden ser buenos, los programas pueden ser buenos, la administración puede ser buena, la gente que viene puede ser buena. Pero si nosotros, hermanos, como iglesia, no nos convertimos en una iglesia de oración, no podremos ver el poder de Dios. Y hermanos, Dios no nos va a poder usar como nosotros deseamos. Y hermanos, yo no sé usted, pero necesitamos ser una iglesia donde podamos ver la mano de Dios, donde podamos ver el poder de Dios. Y para eso no hay otra manera, no hay otra excusa, sino que necesitamos enfocarnos en orar. Y para explicar de esto, Santiago primero introduce el poder de la oración. Vamos a ver cómo Santiago expone el tema de la oración y su importancia. Primero vamos a ver el poder de la oración. Hoy sí están, ¿cómo se dice? Alliterated. Hoy sí están, todos comienzan con P. No sé cómo se dice. Vamos a ver el poder de la oración. Bueno, primero la necesidad y el poder de la oración. Quiero que noten, hermanos, versículos 13 y 14 introducen sobre la necesidad de la oración. ¿Quién debe de orar? En pocas palabras, Santiago aquí explica que todos deben de orar. Alguien explicó, versículos 13 y 14, que lo que Santiago explica, en lo que Santiago explica, podemos resumir la situación total de la vida. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno enfermo? Y creo que hasta cierta manera es cierto, porque o estamos alegres porque todo va bien, o estamos afligidos porque algo no nos va bien, o estamos enfermos. Y sí parece ser que la vida se resume en esas 3 maneras, pero ¿cuál es la solución de Santiago? Ok, ¿está alguien afligido? Ore. ¿Está alguien alegre? Cante alabanzas, es decir, invoque a Dios, es decir, ore. ¿Está alguien enfermo? Llame a la iglesia y ore. Parece ser que la solución que Santiago da es, hermanos, no tratemos de ser teólogos, no tratemos de ser, hermanos, administradores o profesionales. ¿Qué necesitamos? Orar. ¿Qué necesitamos? Hermanos, la verdad, seamos buenos, malos, les digo algo, lo que necesitamos no es un cierto tipo de iglesia. Lo que necesitamos es orar. ¿A quién estoy hablando? A todo aquel que está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y ese es el reto, hermanos, que yo les tengo a ustedes. Y les digo, ¿y saben cuál es el error que cometemos? Pensamos que lo que sucede detrás de este púlpito es un discurso. No, hermanos, no solamente vienen a escuchar, sino, hermanos, una predicación es una interacción. Quizás ahorita quizás usted diga, es que es un monólogo. No necesariamente estamos exponiendo un tema
con la finalidad de que usted, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda responder a lo que la Biblia está enseñando. Y aquí Santiago dice, está alguien afligido, alegre, enfermo, dice, ore. Dice, ore. Permítame en paréntesis exponer un poquito más de lo que se refiere aquí, llamar a los ancianos de la iglesia y orar por él, ungiéndole con aceite. Que por cierto, terminar el servicio, vamos a vender aceite santo a $1,000 por 10 mililitros. No estoy burlándome de otra. No. Pero por eso déjeme explicar. Ok. Dice, alguien está enfermo, dice, ore con la iglesia, ore con los ancianos, con los líderes de la iglesia. Ahora, algo claro, Santiago no dice, traiga a los sanadores de la fe. No dice eso. Esa no es la idea. Los ancianos no tienen, o los líderes de la iglesia no tienen un poder especial para sanar, porque no lo tienen. ¿Ok? Sino, creo que la idea es, busque apoyo de la iglesia. Quiero que noten que no dice anciano, dice ancianos. Habla de los líderes en plural, a los que son, y usted sabe cómo también Pablo explica en Tito, que los ancianos, algunos son pastores, pero otros son hermanos maduros en la fe. Traiga a los ancianos para que sea de ese apoyo espiritual y ese apoyo emocional. Llame a los ancianos, llame a los líderes, llame a los espirituales y maduros para que se exponga a esa situación y que los apoyemos. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Quiero que noten, no es un ungento, ¿ungento se dice? Ungimiento, ungüento. Yo sé que lleva ese acento, ¿cómo se llama? Diéresis. Ungüento. Creo que es ungüento, sí, ungüento. Con aceite. Ok. Tenemos que entender un poquito de contexto cultural e histórico. No dice busque el ungüento especial. No dice eso, sino que es aceite de oliva. Porque si usted ha estudiado la historia, ellos tenían esa creencia, sea espiritual o no, culturalmente, así como en México, Vaporru cura todo. ¿Ok? En este tiempo creían que el aceite de olivo curaba todo. También hay que recordar, no existían hospitales, no existían cirugías, no existían especialistas. Ok, entonces lo más cercano era el ungüento, era el aceite de olivo, porque ellos creían que eso curaba muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, ¿por qué ungiéndole con aceite? Esta es la idea. La idea es esta. Es una demostración de fe. Una vez más, el aceite que usaba era un aceite común y corriente, pero esa es la idea. Mientras oramos por fe, hagamos todo lo posible, demostremos esa fe aplicando la medicina que sabemos que se debe de aplicar. Hoy en día hay una plétora de medicinas, orientales, occidentales, químicos, naturales. Pero la idea, generalmente hablando, es, mientras oramos, hagamos todo lo posible con la tecnología que está disponible en nuestra sociedad. Y tenemos que entenderlo de esa manera. ¿Por qué? Porque así es como estos judíos cristianos entendieron y recibieron ese mensaje. Claro que si para ellos todos usaban aceite de olivo. Por eso decía, pues también hay que hacerlo. O sea, sí hay que orar, pero lo que trata de explicar es lo siguiente. Pero si Dios escucha y sana al enfermo, Santiago dice, quiero que sepan que no es el aceite. ¿Cuál es el siguiente versículo? ¿Qué dicen? Sino es la oración, es Dios que usa el aceite, que usa la medicina, que usa los doctores, pero es la oración que necesitamos hacer. Ok, entonces es lo que está tratando de explicar. Ahora, esta es la declaración, explica del poder de la oración, porque aquí dice, la oración de fe salvará al enfermo, la oración de fe.
Una vez más, no es que el que ora tiene un poder especial. No, sino que si Dios quiere, va a sanar. Si Dios quiere, se va a sanar. Porque sabemos, aún en la Biblia, aún en este día, hay veces que oramos por sanación y Dios nos sana. Entonces, el poder no está en la persona que ora, sino está en la voluntad de Dios. Pero, si Dios quiere, ¿ok? Si Dios quiere, va a sanar. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Depende de Dios. Por eso dice, aclara, y Santiago mismo lo aclara. Señor mismo lo levantará. El Señor lo levantará. Entonces es la oración. ¿Okay? Entonces el enfoque no es la sanidad, porque hoy en día, tristemente, muchas religiones hacen negocio con eso, con la sanidad, prometiendo sanidad. Pero lo que Santiago trata, y por cierto, ese es el pasaje, uno de los pasajes principales de donde se aferran, dice, la oración de fe salvará al enfermo. Y la gente cobra dinero por eso. Pero hermanos, Santiago, como les dije, está bastante cargado. Y les voy a comentar, porque siguen conmigo, hermanos. O se quedaron en Vaporub. ¿Están conmigo? Ok, venga aquí conmigo. Ok. En estos 8 versículos que leímos, Santiago usa, ya ve que habla mucho de la oración, ¿verdad? Pero Santiago usa 3 diferentes palabras para explicar la oración. Y esto es muy importante para entender este pasaje. Los versículos 13 y 14 habla del concepto de la oración que usa, literalmente tiene la idea de invocar a Dios. Invocar a Dios, la definición, digamos, estándar, básica. Ahora, versículos 15 y creo que 16, ¿ok? Habla sobre la oración que es el orar por otros. Ahora, esta palabra, si usted lo busca en el idioma original, se traduce oración, pero la idea raíz, digamos de esa manera, es la idea de tener buen deseo. Lloro que estés bien. Esa es la idea. ¿Cómo es mi anhelo que estés bien? Escuchen bien lo que Santiago está diciendo. Entonces, no es mi supuesta espiritualidad. Entonces, ¿qué dice aquí? Y la oración de fe, es decir, el deseo que los hermanos tengan por los demás hermanos. Dice Dios, yo voy a ver ese deseo, yo voy a ver ese corazón de fe y yo voy a obrar en esa iglesia o en esa familia o en ese grupo de personas. Entonces, hermanos, no se trata de mi vida personal. Y la tercera definición ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Por eso dice la oración. Entonces, cuando dice aquí la oración de fe, en versículo 15, versículos 13 y 14, Santiago había hablado, el que hay que invocar a Dios, pero ahora dice, pero el buen deseo hacia otros, por fe, salvará al enfermo. Y Dios lo va a usar. Hermanos, eventualmente la iglesia no es un lugar donde cada quien viene y escucha y cada quien se va por su lado. Eventualmente, hermanos, nos vamos conociendo naturalmente, ¿no? Es mi oración y es el deseo de Dios y es el mandato de Dios que empecemos a tener buenos deseos. Aquí entre nosotros conocemos a hermanos que están enfermos. Y espero que esté en su corazón decir, Señor, ¿cómo deseo que tú sanes a ese hermano? ¿Cómo deseo que tú sanes a esa hermana? Una vez más, la Biblia nunca nos pide que seamos mejores amigos, ¿no? Como los niños, ¿no? Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero. Así como esta niña aquí ahorita. No, sino que dentro de lo que es la iglesia, con madurez, que tengamos ese buen deseo hacia los demás. Entonces, el enfoque de esta oración, la oración de fe, el buen deseo de fe para los demás, pero de todo corazón. Dice, yo escucho ese tipo de oración. Hermanos, es tremendo lo que Santiago está explicando aquí. Y termino diciendo, y si hubiera cometido pecados, ¿cuál es el punto?
Hay que orar y les serán perdonados. Okay, lo da a entender, lo da a entender de una manera explícita. Hay que orar y les serán perdonados. Entonces, el poder de la oración, pero no solamente es el invocar a Dios, decir, Señor, ayúdame, sino es el tener buen deseo del uno al otro. ¿Ok? Ahora, Santiago, hermanos, continúa exponiendo sobre este tema. En los siguientes versículos habla sobre las precauciones de la oración. Seguimos hablando de la oración, pero habla de las precauciones de la oración. Por eso comienza en el versículo 16 diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hermanos, este es una de las frases quizás más fuertes que Dios nos pide que hagamos en la Biblia. Es fácil adorar a Dios, es fácil orar, es más, es fácil evangelizar, es fácil servir, pero esto es difícil. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué está diciendo aquí? Versículo 15, Dios había enseñado, yo escucho la oración donde hay buenos deseos entre los hermanos. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí, hermanos? Okay. Y ahora explica de qué manera debemos de interesarnos entre los hermanos, asegurar que tengamos una amistad aceptable con los demás hermanos, ¿okay? Y desear lo mejor por otros hermanos. No sé si me explico. No quiere decir que usted tenga que ser el mejor amigo de todos. Santiago explica cómo debemos tener un buen deseo a los demás y al menos tener una buena relación, que no sea una relación negativa, por decirlo, una buena relación. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Cuál es la idea de cómo que confesar? No estamos hablando, hermanos, de que es un sacerdote. No, hermanos, vamos a poner ahí un confesionario de que no, entonces ustedes pasen. No. La idea es de restaurar amistades. Muchas veces tratamos de leer muy profundo la Biblia. La idea es restaurar amistades, confesar, hey, ¿sabes qué, hermano? Creo que lo que dije salió mal, perdóname. Creo que quisiste decir esto, pero creo que no lo entendí. ¿Estamos bien? ¿Okay? Es de restaurar amistades, esa es la idea. La idea es interactuar para resolver conflictos o malentendidos. La clave es interactuar. Que la clave es interactuar. Pues tenemos que hablar para ver cómo, si estamos bien, estamos mal. ¿Qué tal si el hermano de al lado está pensando de usted? Es que ese no, ni siquiera es un cristiano, es un diablo, un demonio, pero por algo que ni siquiera fue malentendido, ¿no? Entonces, hay que interactuar. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y por eso reitera, y orar unos por otros. No sé si notan el enfoque de unos por otros. 2 veces en ese versículo. Y orad. Una vez más, ¿qué palabras Santiago usa aquí para orar? Buen deseo. Ten el mejor deseo posible para que el hermano le vaya bien. No tiene trabajo, desea que en verdad tenga un buen trabajo que merece. Está enfermo, ten el mejor deseo que se recupere. Es un buen deseo. Y ese debe de ser el espíritu que Santiago enseña que debe de haber en la iglesia. Orar, tener un buen deseo, orar por el bienestar uno por el otro. Un ejemplo que Pablo usa es en 2 de Corintios 13:7. Dice, y oramos a Dios, la misma palabra, tener un buen deseo, que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino que para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Esta es la idea. Oro para que a ustedes las cosas les vaya bien. Y hermanos, si no tenemos ese deseo el uno por el otro, ¿cómo podemos decir que nos amamos, que amamos a Dios, verdad? Entonces, por eso, hermanos, ese es el reto que Dios nos deja, que Santiago nos deja, la necesidad de orar unos por otros. Y termina diciendo, para que seáis sanados. La oración de fe salvará al enfermo. Esa es la misma idea. ¿Cómo
¿Cómo es que si confesamos y oramos Dios sana? Es que Dios se agrada. Esa es la idea. Dios se agrada y por eso seréis sanados. ¿Y quién sana? Lo vimos hace rato. Dios es el que sana. Dios es el que lo levantará de ser, decía. Entonces, hermanos, ¿cuál es la precaución? Aquí está. Pensar que yo solo estoy bien con Dios. Y no me importa nada de lo que los demás hermanos hagan o digan. No me interesan las actividades o los programas de la iglesia. A mí no me importa. Con que yo estoy bien con Dios es lo que más importa. Pero parece que ese no es el mensaje que Santiago está dando aquí, sino es el buen deseo que Santiago está tratando de enseñarnos que es importante tener. Una vez más, confesar, entonces permítame decirlo de esa manera. Hace rato, Santiago, y eso es importante, Santiago dijo, hay que orar por el enfermo y para demostrar su fe, únjalo con aceite. Aquí lo mismo. Tienen un buen deseo los demás, demuéstrenlo con la confesión de los unos a los otros. No sé si estén viendo ese patrón, porque al final Santiago usa el mismo patrón para darnos el mensaje primordial de este pasaje. Entonces, la oración va acompañada con actuación de fe en estas dos ocasiones. Ahora, vamos al versículo 17 y versículo 16, la última frase. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Okay? Ahora, aquí Santiago introduce otro tema. ¿Okay? Yo sé que hoy es muchas introducciones de diferentes temas, pero no quiero que se me pierdan, hermanos. ¿Siguen conmigo, verdad? Ok. Aquí lo que Santiago dice, la oración eficaz, esta palabra oración es el tercer concepto. Y eso es muy importante porque esa es la clave de este pasaje. Esta oración es una petición específica. Para ser más preciso, es una petición exacta. ¿Ok? Es una petición exacta. Del justo. La idea es el contraste de alguien que está en pecado, sino que alguien que está bien con su hermano, con Dios y también con su hermano, porque antes habla mucho de los unos a los otros. Alguien que está bien con los hermanos, dice, puede mucho. ¿Okay? La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. No quiere decir, hermanos, no está diciendo que tiene un poder especial, sino de manera general, dice, enseña que puede lograr mucho. ¿Ok? Eso quiere decir, ¿están conmigo, hermanos? Los noto un poquito distraídos en este día. ¿Es por el hambre? ¿Es por...? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir eficaz? Aquí está otro error. Eficaz, hermanos, comparte la misma raíz que la palabra energía. Por eso, hermanos, no sé de qué iglesia viene. Muchas iglesias, muchas personas oran en mucho volumen, con mucha energía, gritando, con mucha emoción. Y en parte viene de es un malentendido. Pero aquí la parte eficaz no quiere decir eficiente, no quiere decir energética, no quiere decir elocuente, quiere decir trabajo. Entonces, la petición específica, es decir, el trabajo de la oración. ¿Por qué? Porque orar requiere trabajo. Orar bien, hermanos, es un trabajo arduo. Y Dios sabe que no podemos engañarle. Oramos 2 minutos al día y decimos, no, es que yo oro y Dios no me contesta. La oración ardua, ¿cuánto? No sé, ¿media hora? No sé, 1 hora. No sé, agonizando, en verdad pidiendo por algo específico. La oración eficaz del justo puede mucho. Y dice y explica lo que es Elías. Da un ejemplo. ¿Ok?
¿ok? La oración eficaz, el trabajo de la oración, y se puede mucho. Elías dice, y da este ejemplo por lo siguiente, dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes. ¿Cuáles son las pasiones semejantes? ¿Cómo que Elías era un hombre con pasiones semejantes? ¿Qué tipo de pasiones tenía entonces Elías? ¿Saben qué? Él tenía flojera, él tenía desánimo, posiblemente desorganización, no sé, distracciones, intereses y compromisos diversos. Estaba lleno de preocupaciones, lleno de ansiedades. No sabemos exactamente, pero eso da a entender. Elías era alguien sujeto a pasiones semejantes a nosotros. Tenemos 1000 razones de por qué no podemos orar, ¿sí o no, hermanos? Ay, es que hay tanta angustia, tanta preocupación, tantas cosas, tanta dolencia. Pero dice, y oró fervientemente. Esta palabra orar ya no trata de ayudar a otros, ya no es de oración específica, sino es simplemente invocar a Dios otra vez. Usa el primer significado otra vez. Pero él buscó a Dios fervientemente. Sí, tenía excusas como nosotros, pero venció las excusas y se puso a orar. ¿A cuántos de nosotros se podrá decir eso? No, es que no conoce qué tan ocupado estoy yo. Creo que por eso Dios puso ahí esa frase. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quizás él no sabía que estaría hablando a gente después de 2000, 4000 años. Pero Dios sabe que nosotros tenemos las mismas pasiones, mismas flojeras, distracciones, preocupaciones. Y Dios dice, no es excusa. Hermanos, necesitamos orar. Necesitamos orar. Oró otra vez y bueno, sabemos lo que pasó. El punto de Santiago traer esto no es para enfocar que llovió y no llovió, no, sino que él oró fervientemente. Ese es el punto que Santiago está tratando de explicar. Ok, ya vamos a terminar, hermanos. La pregunta es, ¿a qué va Santiago con todo esto? Y hermanos, como iglesia, yo sé que somos una iglesia pequeña, pero ¿qué debemos de hacer? ¿A qué va Santiago con todo esto? Habló del poder de la oración y, hermanos, hasta cierto grado sí lo sabíamos, ¿no? La oración es poderoso. Habló de la preocupación de las precauciones de la oración. ¿Okay? El tener un buen deseo por los demás hermanos, el ser específico, el que requiere trabajo. Porque es por si le están anotando, esas son las 3 precauciones. Tener un buen deseo, ser específico, y es un trabajo de oración. ¿Ok? Pero ¿a qué va con todo esto? Noten lo que dice versículos 19 y 20. Porque de repente dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, parece que de repente cambia de tema, pero no puede ser porque ya es el último versículo, el último enunciado que Santiago deja a sus lectores. ¿Qué está tratando de decir? Y aquí es donde Santiago nos presenta el propósito de la oración. El propósito de la oración. Versículo 19 explica todo lo anterior para explicar que el trabajo fundamental del creyente, hermano, si estuvieron distraídos en todo el mensaje, aprendas esto. El trabajo fundamental del creyente es hacer volver a los hermanos a la fe. Uno de nuestros trabajos fundamentales es hacer volver a los hermanos a la fe. ¿Cómo? Con el ministerio de la oración.
Por eso dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, extraviado, desviado, engañado, explicando el ministerio primordial, uno de los ministerios primordiales de la iglesia, y alguno le hace volver. Noten esa frase. Alguno le hace volver. Hermanos, uno de los ministerios principales de la iglesia, usamos la frase ganar almas. No es necesariamente ganar almas. Necesitamos restaurar almas. Hermanos, lo que hay demasiado en la Ciudad de México, no son gente que no conoce, que también los hay, pero ¿sabe qué hay demasiado? Gente que conoce a Dios pero vive apartado. Hay muchos. Y Santiago dice, el trabajo primordial de la oración es para orar por esas personas. Es para orar por esas personas, para hacerlos volver. ¿Cómo? Con la oración. Con la oración. Así como el aceite fue un acto de fe mientras oraron, así como confesar fue el acto de fe con los hermanos, restaurar mientras oraron. Mientras oramos por los demás hermanos, nuestro acto de fe es en buscar a esos hermanos que se han extraviado y hacerlos volver a la fe. Hacerlos volver a la fe. Y termina con esto: sepa que el que haga volver al pecador, y ya habíamos hablado de que es un hermano que está en pecado, y sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. No se refiere al infierno, se refiere a una vida desperdiciada y posiblemente terminando en muerte física por las decisiones de su vida, y cubrirá multitud de pecados, cubrirá multitud de dolencias, de remordimientos, de rencores. Así que todo esto para decir, hermanos, México nos necesita. Específicamente, México necesita, sus parientes necesitan de sus oraciones. Sus vecinos, sus familiares necesitan de sus oraciones. Porque ese es uno de los trabajos principales. Hermanos, lo que a Dios le interesa no es cuántos vienen aquí. De los que estamos aquí, ¿cuántos vamos a poner en práctica esto? ¿Por cuántos vamos a orar por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros vecinos y familiares? El trabajo de la oración. La necesidad de la oración sí es para pedir por nuestras necesidades, pero como lo vimos hoy, es porque necesitamos restauración. Aunque estemos aquí, hermanos, aunque su familiar venga aquí, ore por ellos, porque usted no sabe las guerras quizás que suceden dentro del corazón. Quizás los vemos aquí cada domingo y nos vamos acostumbrando que es natural, que es normal. Yo creo que no, y creo que usted bien sabe la guerra espiritual que sucede durante toda la semana. Y el domingo en la mañana, ¿iré o no iré? Es una guerra. Por eso, hermanos, quiero pedirles a que nos comprometamos ¿a qué? A orar. A orar. Vamos a terminar con una oración. Les invito a que cierren sus ojos, porque quiero llevarlos a través de una decisión. Señor, le damos gracias por esta enseñanza. Señor, ayúdanos primero a recordar, a recapacitar y a temer por la gran necesidad de orar. Y gracias a Dios, Señor, le damos gracias por la remodelación, por las amistades que se van formando, por la manera en que usted nos está hablando cada domingo. Pero, Señor,
sin este ministerio de oración, yo no sé qué tipo de iglesia seríamos y yo no sé si podríamos agradarle de la manera que usted nos pide. Y así con los ojos cerrados, nadie está viendo, hemos hecho una pausa en la oración para yo pedirles a que evaluemos las palabras de Santiago, la palabra de Dios. Sabemos del poder de la oración, sabemos de las precauciones, pero el propósito en este caso es que debemos hacer volver a los hermanos, a la iglesia, a la fe. Quisiera pedirle a que usted se comprometa con Dios a orar por los hermanos de la iglesia. ¿Quién se compromete con el Señor? Yo me comprometo con el Señor. ¿Podrá usted comprometerse con el Señor? Y si sí, hay veces pedimos que alce su mano, hay veces que no. No necesitan alzar su mano, pero en su corazón, dígale, Señor, yo me comprometo a orar por los hermanos. Quizás usted conoce que algunos hermanos no tienen trabajo, otros están enfermos, otros están pasando por situaciones muy difíciles, otras situaciones familiares, otras decisiones cruciales, otras decisiones sobre el futuro. Hermano, necesitamos orar los unos por los otros. ¿Quién? ¿El pastor? Sí, el pastor ora. Pero lo que Santiago dice no es solamente el pastor, sino todos nosotros. Yo le quiero pedir a que si Dios pone eso en su corazón, o al menos si Dios le iluminó acerca de esta necesidad y lo entiende y que es bíblico lo que estamos viendo en este día, ¿por qué no se compromete con el Señor? Yo voy a orar por los hermanos. Quizás usted tenga un familiar, un vecino, un hijo, un mamá, un papá, una mamá, que usted sabe que está desanimado o que quiere apartarse de los caminos del Señor o que no está en lo correcto. La oración eficaz del justo puede mucho. El trabajo arduo de la oración, Dios lo puede usar. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no se compromete a orar por esa persona también? Compromisos delante de Dios. Okay. Yo le reto, tome esa decisión de orar. Y por último, si la oración no se vuelve una rutina, no lo vamos a hacer. ¿Por qué no decide orar cuántos minutos al día? Un compromiso delante de Dios. 5 minutos, comience con 10 o con 15, pero oración sin distracciones, sin teléfono, sino usted, su lista de oración y Dios nada más. Hermanos, no tenemos el lujo de no orar, ¿no cree usted? Tenemos tantas necesidades, tantas dificultades, tantas cosas que no controlamos en esta vida, en nuestra familia, en el trabajo, que no tenemos el lujo de no orar. Por eso yo le reto, comprometa, haga una decisión de orar. ¿Cuánto tiempo? Todos los días, 10, 15 minutos. ¿Y cuándo? En la mañana, cuando despierte, antes de dormir. ¿Cuándo? Comprometamos. Señor, ayúdanos. Queremos comprometernos. Señor, yo desconozco el corazón de los hermanos, pero le pido, Señor, que usted nos dé un corazón unido, de al menos entender el poder, la necesidad y la vitalidad de orar, pasar tiempo en oración. Señor, si alguien ha tomado esa decisión, ayúdanos a cumplirlo. En el nombre de Jesús, amén.